Inicio a nuestro webinar. Hoy dentro de este espacio de prevención activa vamos a hablar un poco y a conocer un poco más sobre estos riesgos de última generación. Seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, son cosas que ya conocemos, son riesgos de pronto de los cuales ya hemos escuchado hablar al regulador o hemos escuchado hablar en otros espacios. Y específicamente queremos hablar como de esas situaciones, de esas tipologías nuevas en materia de lavado, financiación, proliferación que tenemos en Colombia. Específicamente y asociadas a dos grupos al margen de la ley, que son el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. ¿M? Poder hablar un poco de cómo estos grupos se formaron, cuál es su actuar en la actualidad en nuestro país, para partir de ello dejar pues como esta reflexión en el webinar de qué debemos hacer nosotros como oficiales de cumplimiento, áreas de gestión de riesgos, analistas de cumplimiento, gerentes de riesgos, qué debemos hacer en nuestras compañías, qué alertamiento debemos generar o sencillamente es algo que realmente no va a impactar en nada la operación de mi empresa. Ok, perfecto, pero dejar esos análisis realizados. Así que en el webinar y en la presentación de pronto van a ver como mucho texto, van a ver mucha información, pero la idea también es que ustedes después puedan retomar esa información y con ella revisar sus manuales, revisar sus listados de señales de alerta, revisar sus monitoreos y ver qué de allí de lo que nosotros entregamos hoy en este espacio puede servirles para reforzar todos sus sistemas de cumplimiento, sus sistemas antilavado y demás. Llámese Sagrilaft, Sarlaft, Sarlaft 2.0, Sarlaft 4.0, en fin, como se denomine. Mi nombre es Maritza Vargas Rodríguez, un gusto para las personas con las que de pronto no nos conocemos. Soy consultora asociada de ACNOS y vamos dando inicio a este espacio. Nuestro webinar se llama Riesgos de última generación, el tren de Aragua, el clan de Golfo y las nuevas tipologías LA, lavado de activos, FT, financiación terrorismo, FFP, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en nuestro país, en Colombia, o como tenemos seguramente invitados de otros países, tanto el Tren de Aragua como el Clan de Golfo son grupos al margen de la ley que tienen una operación transnacional, así que información de la que les dejemos aquí también puede aplicar para reforzar sus sistemas de cumplimiento. Tengo una pregunta para ustedes y agradezco que puedan opinar en el chat y ya me voy para el chat a leerlos. Mm, ¿Por qué consideran ustedes importante conocer formas en las que grupos al margen de la ley actúan? ¿Ustedes creen que eso es importante o de pronto para ustedes no es tan relevante como conocer esas nuevas formas de cómo estos grupos ejercen todo su actuar criminal en el país o incluso de manera transnacional? Sea, ¿por qué creen ustedes que es importante eso? Me voy para el chat a leerlos. No es una evaluación, es simplemente una opinión. Así que bienvenidas todas las opiniones que puedan dejarnos en el chat para poder revisarlas. O sea, ¿ustedes creen que es importante y por qué es importante conocerlas? A ver, para que opinen acá en el chat. No, no, tenemos creo que el sonido cerrado, pero en el chat pueden dejarnos escritas sus opiniones. Me dice cómo, entonces dice por acá. Conocer cómo actúan nos permite establecer controles para evitar que nos utilicen como un vehículo para la realización de sus actividades delictivas. María, gracias. Sí, perfecto. Por acá nos dicen, claro que sí es importante para evitar posibles situaciones de contagio o reputacional por las relaciones comerciales con terceros que puedan estar operando para estos grupos y esta opinión nos las da AMDOC. Acá están las iniciales. Fernanda nos dice, conocer el actuar de estos grupos nos permite identificar mejor las señales de alerta y realizar mejores debidas diligencias. Sí, señora. Luz nos dice, buenos días, es importante, hola Luz, conocerlas para poder fortalecer nuestros sistemas de riesgos. María Cristina nos dice que es importante para definir las alertas necesarias para detectar actividades sospechosas. Paula nos dice, súper importante conocer cómo actúan con cómo actúan previene a la organización ante riesgos con estas organizaciones. Riesgos HILA, HILA o GILA, no sé cómo se pronuncia. Dice, es importante conocerlas porque pueden alertar sobre nuevas formas de
involucrar a las instituciones. Mauricio también dice, claro, para saber las formas, cómo actúan y poder identificarlas. Jefe administrativo nos dice, por supuesto que es importante porque podemos generar alertas para evitar tener vínculos con esas entidades. Nancy, demasiado importante para establecer controles para evitar que nos veamos en posibles situaciones de contagio en nuestra empresa. Cumplimiento CSSP dice para mitigar los riesgos e identificar los diferentes modos que pueden tener para operar mediante otros terceros y detectar actividades sospechosas. H. Vidal para actualizar nuestras posibilidades de riesgo y las acciones a tomar en pro de minimizar el mismo. Juan, podría decirse que conociendo al enemigo como engaña, dentro de paréntesis, miente, vamos a saber cómo actúa y qué controles establecer para evitar la consumación de riesgos en estas actividades ilegales. Sí, Andrea. Dice Andrea, para estar al tanto de los nuevos métodos que utilizan, más aún con la situación actual, por ejemplo, de la denominación del Tren Aragua como organización terrorista y los impactos en los distintos sectores de la economía. Claudia Milena nos dice, es muy importante para entender sus métodos, nos permite anticipar amenazas como extorsión, secuestro, lavado, reclutamiento o ataques a la infraestructura. Esto ayuda a que el Estado y las organizaciones implementen medidas de protección efectiva. MPFL nos dice, los grupos al margen de la ley también se actualizan, sí, 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 mejoran sus actividades, por eso es importante conocer sus formas para establecer trazabilidad. Miren, de verdad, muchas, muchas gracias allí por los aportes. Todos aterrizan en algo que también nosotros hemos considerado pues para hacer este webinar importante y es que simplemente lo que no se conoce no se puede controlar, ¿sí? Es así de sencillo. Si yo no sé que algo va a ocurrir, pues ¿cómo hago para establecer controles? ¿Sí? Si yo no sé que tengo una condición física, una enfermedad o tengo la posibilidad de enfermarme, pues ¿cómo hago para prevenir? ¿Cómo hacíamos para prevenir una pandemia cuando ocurrió el COVID? No, de pronto es que no teníamos ni idea que eso nos podría pasar. Entonces, como no teníamos ni idea, nos tocó tomar medidas sobre la marcha, medidas reactivas para tratar de minimizar impactos. Acá nos pasa igual. Si nosotros hay algo que no conocemos, difícilmente vamos a poder establecer controles en nuestras compañías. Y si no podemos establecer controles, y miren que ustedes me hablaron de eso, pues para poder generar como actividades de mitigación, ¿no? Pues para poder generar controles, pues si yo no puedo establecer controles, lo que va a pasar es que mi compañía puede llegar a quedar expuesta. ¿Sí? Es que yo trabajo en una compañía del sector transporte, puede quedar expuesta. Es que yo trabajo en una compañía en la que tenemos temas transaccionales, financieros, préstamos, puede quedar implícita también la compañía. En algunos momentos, y esto miren que es muy importante que lo llevemos como en esas discusiones con la alta dirección o en esos espacios en los que nosotros tenemos la posibilidad de hablarle a la gerencia, de hablarle a la junta directiva, y es no creernos inmunes porque tenemos X o Y actividad comercial o porque el gerente o los dueños de la compañía consideran que pues, no estamos tranquilos porque es que yo conozco a mis proveedores, porque yo llevo muchos años en el negocio o porque tal vez los clientes míos son personas con las que yo también me conozco hace mucho tiempo, yo no dejo que entrar clientes si no son de X o Y, no hay que confiarnos. Y esa reflexión siempre tenemos que hacérsela llegar a ellos porque cuando nosotros nos confiamos, lo que pasa es que flexibilizamos muchas medidas o no nos parece tan importante, pues, hacer una debida diligencia intensificada o ni siquiera nos parece importante hacer debida diligencia porque lo que necesitamos es vender. ¿M? Y es cierto que necesitamos vender, pues porque necesitamos que las entidades recojan y recopilen dinero con el que finalmente nos pagan a nosotros, pero hay que vender de manera segura. No sacamos nada vendiendo ahorita muchísimo y en un mes o en 2 meses resultar en un escándalo, en una noticia, en requerimientos por parte de entes de control o entes de investigación como Fiscalía, Policía Judicial. No hacemos nada. Pero ojo, nosotros tenemos dos tareas grandísimas que conocer. ¿Sí? Dentro de nuestros roles de protección, de administración y de gestión de los sistemas antilavado. Uno es cuál es mi carga regulatoria, o sea, qué es lo que yo debo cumplir. Y eso es lo primero que yo debo conocer. Siempre que nosotros empecemos a trabajar en una compañía, que decidamos entrar en un nuevo negocio, que vamos a pasar una propuesta, que voy a aceptar una entrevista de trabajo, lo primero que yo debo conocer es cuál es la carga regulatoria de esa compañía.
¿sí? Es una compañía que tiene diferentes operaciones y por ende tiene como diferentes frentes regulatorios. Es una compañía que tiene tiene diferente operación en diferentes jurisdicciones en el país, tiene sedes, tiene puntos de venta, recopila efectivo. ¿Cuál es esa carga regulatoria que yo debo cumplir? ¿Cada cuánto debo presentar los informes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el primer filtro y ese es el primer lo que yo tengo que conocer para poderlo controlar. Por ahí tengo que entender muy bien dónde estoy parado. Mi circular es con super sociedades y entonces es capítulo décimo o es resolución porque estoy con supertransporte o, ¿sí? ¿Qué es lo que me corresponde a mí gestionar y administrar? Siempre digo, tanto el programa de transparencia y ética empresarial como los sistemas antilavado, como de pronto el SICOF en sector salud, son sistemas que en el centro del sistema buscan lo mismo, ¿sí? Buscan prevenir delitos. Sí, yo siempre hablo que esos sistemas de administración de riesgos son los sistemas antidelictivos. Es como yo los digo en ocasiones y de manera un poco a veces informal. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es catalogado un delito, la financiación del terrorismo es catalogada un delito. Digamos que la proliferación de armas explícitamente en el Código Penal no está, no obstante, si hay por allá un delito fuente que habla del tema. La corrupción, el soborno, las diferentes formas del fraude son actividades que están consideradas como delitos. ¿M? Es decir, que son sistemas antidelictivos. O sea, que el peso que nosotros tenemos dentro de la protección de la empresa con estos sistemas es mayor. Yo aquí no estoy diciéndole, Andrés, ven y nos unimos y armamos un negocio y si nos va bien, bien y si nos va mal, pues perdimos la platica. No, yo aquí no puedo decir, venga, lavamos un poquito de plata o venga, financiamos un poquito a grupos al margen de la ley. Yo no puedo decir eso porque estaría cometiendo un delito. Y allí, para todos, esta es como otra recomendación que también les doy, abran los ojos, ayúdenle a abrir los ojos más bien a la empresa frente a eso. Ustedes no están aquí solamente ayudando a que la empresa tenga un poco más de ganancia y que la ganancia se vea explícitamente en un estado financiero, sino están buscando que sus empresas no estén inmersas en actividades delictivas, ¿sí? Y a la cárcel, ¿quién se va? Y las penas, ¿quiénes la pagan? ¿El aviso de la empresa? No, las personas. ¿M? Entonces es bueno también abrir los ojos en nuestras empresas a eso. Nosotros estamos aquí previniendo que haya actividades delictivas, previniendo delitos. Entonces, este primer que debemos conocer o que lo que no se conoce no se puede controlar va enfocado hacia la carga regulatoria, que es lo que nos toca hacer. Sí, importantísimo, siempre, previo a entrevistas, previo a cotizaciones, previo a todo. Dos, ahora sí, listo. Una cosa es lo que a mí me dice la norma que tengo que hacer, pues me toca, porque pues si no lo hago, además eso tiene consecuencias que pueden ser sancionatorias desde el punto de vista administrativo por parte de la superintendencia que nos regula. Pero yo también tengo que conocer lo que son las amenazas reales y poner a hablar esos dos. ¿M? ¿Y cuáles son esas amenazas reales? Entonces aquí es donde sí entra como el enfoque de lo que es el webinar de hoy. Yo tengo que saber en qué anda el mundo delictivo. Uno de ustedes me decía, pues es que tengo que conocer cómo es que ellos actúan, cuáles son sus formas de hacerlo para yo anticiparme, ¿sí? O por lo menos para ir en línea con ellos, o por lo menos para poder determinar en mi compañía qué vamos a hacer y qué tanto nuevas formas de actuar de los terceros me impactan en la operación. Entonces, por un lado, cargas regulatorias y por el otro lado, las amenazas reales. ¿No? Al final, bueno, ahora en un ratico les dejo escrito más bien en el chat un, como el nombre bueno, es como una serie de videos. Las encuentran o en YouTube o las encuentran en Spotify. Allí les voy a dejar para que vayan y las busquen. Son videos, creo que no me acuerdo ahorita bien el nombre, por eso en un momentico les dejo el nombre en el chat. Creo que es Familia Narco.
familias de narcos, ya ahorita les dejo bien el nombre, para que lo busquen y de pronto en medio no sé, si van para el trabajo, el transporte o algo, puedan de pronto ir escuchando. Es muy chévere porque habla como de diferentes grupos al margen de la ley y cómo es el actuar. Y del mundo. Entonces es bueno para ir entendiendo también esos grupos, cómo se han venido modernizando y cómo hemos llegado pues a este tema, a estas tipologías. Voy a contarles un poco. Oigan, dudas, preguntas, porfa, no las van dejando en el chat. Si las necesitan, todo lo que necesiten lo van dejando en el chat y por el camino lo vamos atendiendo. De lo que no tengamos respuesta en este momento, se las buscamos y se las hacemos llegar. Voy a contarles un poco de cómo se creó, o sea, qué es el Clan del Golfo, para entender como un poco el origen y para ir entendiendo un poco cuáles han sido como esos movimientos que este grupo ha tenido. Entonces les hemos dejado también aquí en la presentación como una línea de tiempo, ¿m? Desde su creación, nacimiento, digámoslo así, a la fecha, para que también entendamos ellos también cómo han venido actualizando su gestión delictiva. El clan de Golfo, todo el origen del clan se da cuando tenemos la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? Desde allá, por allá en el 2004, 2006. Pero ¿qué pasa? Los hermanos Úsuga David, o sea, Darío Antonio, alias Otoniel, Juan de Dios, alias Giovanni, desertan de ese proceso, o sea, no hacen una desmovilización completa. ¿M? Y como que por allí es que empieza como a crearse esos grupitos más chiquitos después de esa desmovilización, que miren pues el tamaño que han cogido. Luego viene en el 2006 Daniel Rendón, ex jefe del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y empieza a reagrupar esos excombatientes de las autodefensas que no quisieron estar como en todos estos procesos de desmovilización o de reinserción y empiezan a conformar grupos. ¿Con qué arrancan ellos? Con lo que arrancan, yo creo que todos los grupos al margen de la ley en nuestro país, con lo que arranca todo lo que tiene que ver con lavado, con lo que arranca todo lo que tiene que ver con financiación en nuestro país y es con narcotráfico. ¿M? Pero de la mano del narcotráfico viene la extorsión y también el microtráfico. O sea, miren desde qué fecha estos grupos ya venían como con un actuar bastante fuerte en el Golfo de Urabá, en la costa Caribe. Por eso crean desde esa fecha un grupo que se llama los urabeños, ¿m? Porque actuaban en el Golfo de Urabá. Luego por allá en el 2008 capturan a alias Don Mario, a Daniel Rendón, y él deja como un vacío. En ese vacío es donde entran los hermanos Úsuga, ¿sí? Y ellos vienen como a asumir ese rol que había dejado de jefe de este grupo al margen de la ley, alias Don Mario. Y entran ellos allí como para no dejar caer. Algo que es bien importante que entendamos es que estos grupos actúan. O sea, los grupos que existen, esos grupos al margen de la ley, que son tan fuertes y que han sido tan robustos y que tienen hoy un actuar delictivo de una manera tan fuerte transnacionalmente, son empresas. O sea, imagínense una empresa. ¿M? Tienen jefes, tienen estructuras, tienen personas en rangos medios, tienen personas en rangos bajos, ingresa plata, sale plata. Es la estructura es igualita, o sea, esto no es tan informal como parece, están demasiado estructurados, e imaginémoslos como de esa manera. Luego por allá el Clan del Golfo viene como un segundo momento que es como esa consolidación y expansión, que es cuando se empiezan a llamar las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entonces ellos lo que buscan también a través de cambiarse el nombre es darse como una fachada político paramilitar. ¿M? No obstante, siguen con el narcotráfico y lo que hacen a través del narcotráfico es ir ampliando como sus redes territoriales, ir ganando como legitimidad. Pero ellos lo que buscaban en ese momento era el control de las economías ilícitas. Obviamente, por el lado también están las FARC, por el lado las ex-FARC, por el lado también el ELN, por el lado como otros grupos al margen, pero pues ellos empezaron a crecer aquí muchísimo. Luego viene mm, la muerte, o sea, es abatido alias Giovanni y queda alias Otoniel como el único jefe. Sí, entonces eran varios jefes, murió uno, queda uno solito, que es alias Otoniel, y él centraliza todo el mando
de este grupo, en ese momento, Autodefensas Gatanistas de Colombia, Clan del Golfo. Él centraliza todo el poder y por allá sobre 2015, entre 2012 y el 2015, ya les empiezan a denominar como los conocemos hoy por hoy, que es ya como Clan del Golfo. mm, Hay como que la familia Búsuga, es decir, Otoniel y como que toda su estructura familiar, también empiezan a ser parte de este grupo de una manera importante y empiezan a hacer algo que es que es donde uno ya tiene que empezar a abrir los ojos como oficial de cumplimiento, y es que empiezan a controlar rutas de narcotráfico. Entonces aquí o preguntas para, no sé, si me regalan un sí en el chat, ¿cuántos oficiales de cumplimiento están acá? Trabajan en el sector transporte. No importa qué tipo de transporte, no importa. Si es de pasajeros, si es de carga, no importa. ¿Cuántos de aquí trabajan en el sector transporte? Entonces por acá ya vemos presente a Paula. Nelac, presente Fernanda. Sotracor por acá. Imagínate, Carol, Alexandra, tenemos varios oficiales del sector transporte. Por acá hay un oficial de cumplimiento que dice él también. ¿M? Entonces nos dice por acá, ay, perdón, ya. También tenemos varios oficiales de cumplimiento. Entonces, desde el 2015 el Clan del Golfo toma como, empieza a crear como ese control de esas rutas del narcotráfico. Luna también está por aquí con nosotros. ¿Cómo están nuestras matrices de riesgo frente a esto? Para nuestros oficiales del sector, que también pues sé que es una normatividad relativamente nueva, consideremos el tema de no ser como ese mecanismo para ayudar al narcotráfico, pero ojo, no solo porque yo quiera ayudarlo. ¿Qué pasa si a mis camiones en la mitad del camino los, los coge un grupo del Clan del Golfo? Porque, ojo, ¿no? Este Clan del Golfo tiene sedes, o sea, de verdad que es como una empresa, ¿no? Entonces está el clan, está toda la estructura criminal, pero eso tienen sedes de todas las que ustedes se imaginen. Tienen grupitos a nivel nacional. ¿Qué pasa si un grupo de estos toma el vehículo, lo retiene y lo obliga a? Yo tengo protocolos para que el conductor posteriormente me avise, pues yo digo empresa, ¿no? No oficial de cumplimiento. ¿Cómo nos podrían comunicar eso? Mis carros están monitoreados con GPS y ojo, cuando yo hablo de rutas de narcotráfico, y acá para aterrizar un poco pues a la gestión de nuestra, no es solamente si yo mando el carro de aquí a Ecuador o yo mando el carro de aquí a Estados Unidos o yo mando, como sea, si yo mando la carga de aquí a, no, recordemos que tenemos temas de microtráfico que ya desde el nacimiento de este grupo al margen de la ley se hacían. Entonces, si yo tengo el carro que opera en Bogotá y lo mando de un lugar al otro, ¿cómo está funcionando eso ahí? ¿Será que mis conductores están totalmente capacitados para no llevar cajita sorpresa o para no llevar y hacerle favores a los otros compañeros de mientras va por esa ruta, me hace el favor y me lleva esta cajita que está cerrada y se la entrega al fulanito de tal que lo está esperando en tal parte? A usted me ayuda, yo le paso ahí una plática extra. ¿Están mis conductores capacitados en eso? ¿Saben cómo identificarlo? ¿Saben cómo reportar si algo de esto les ocurre? ¿Cómo está mi debida diligencia y el monitoreo sobre mis contrapartes empleados? ¿Cómo hago yo para saber que ninguno de mis trabajadores de pronto está accediendo a llevar la cajita, a hacer este tipo de favores, porque está, no sé, tiene un problema económico, no sé, cualquier vaina de estas, o porque simplemente le pareció muy fácil ganarse un dinero extra haciendo este tipo de ayuda, dando este tipo de ayudas? O sea, ¿cómo estamos allí en esa debida diligencia? Ahí es donde yo quiero que empecemos como a aterrizar de cómo estos grupos al margen de la ley actúan, pero entonces yo qué tengo que hacer. ¿Mm? Entonces, busquemos, por favor, en nuestras matrices si hay algo relacionado como con este transporte de mercancía, contaminación de carga, seguramente las tienen, entonces reforcémosla, pero más allá de eso, los controles, el monitoreo a mis colaboradores que pueden ser más riesgosos que otros para este caso. ¿M? No es que sea bueno ni malo, yo simplemente identifico señales de alerta
me guío por esas señales de alerta y monto unos controles preventivos porque pues para eso es que nos tienen. Entonces, como yo digo que nos toca abrir mucho la mente, nosotros no podemos como oficiales de cumplimiento, como personas que trabajamos en riesgo, ser como tan sesgados. Nosotros tenemos que abrir la mente a todo lo que hay y a todos esos elementos. Entonces yo no puedo decir que porque como el conductor me cae re bien y uno lo ve y es un señor que lleva tantos años en la compañía, es una persona que lleva con nosotros tanto tiempo, entonces no va a pasar nada. No sé. ¿Mm? ¿Cómo estamos allí? Porque miren que ya desde el 2015 ellos venían con ese control de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Pero pues, no sé, la marihuana, el creepy, eso no sale, eso no sale por el aire, ¿m? Eso no se teletransporta, eso necesita rutas internas también. ¿Cómo estamos nosotros ahí? Entonces, miren los años de consolidación y expansión del Clan del Golfo. Entre 2019 y 2015 tiene una consolidación muy fuerte. Luego viene como todo el tema de cómo hacen su financiamiento y su hegemonía. Entonces, todo el post-2016, tras la desmovilización de las FARC, luego del acuerdo de paz con el expresidente Santos, entonces lo que hace el clan es que entra y toma esos territorios que fueron despejados por las FARC. ¿M? Y allí ya había trabajo adelantado, por decirlo de alguna manera. Las FARC tenían otros corredores estratégicos que el clan no había podido tomar y pues aquí ellos aprovechan. ¿M? Y como que se fortalecen para ser un grupo pues como el que vemos hoy. Entonces como que si bien es cierto se firma un acuerdo de paz y hay una desmovilización, pues vienen otros y ocupan esos territorios. ¿M? Y allí pues tenemos problema. Entonces ya no solamente es el tema de narcotráfico, de llevar ya procesado el producto, sino que ya tenemos donde poder donde poder tener la materia prima y empezar a cultivar la materia prima. Entonces como que en medio de la desmovilización de las FARC, si bien es cierto íbamos saliendo como de un lío, tal vez no lo cubrimos bien como país y nos metimos en otro. Luego diversifican toda su financiación, entre 2017 y 2021. Entonces, miren como empresa cómo funcionan. Arrancan con una cosa, pero ven oportunidad de negocio en otra. Nuevas jurisdicciones, nuevos procesos, nuevos mercados, y ellos van incursionando allí. ¿M? En esta época, entre 2017 y 2021, ellos lo que hacen es crear un dominio fuerte en narcotráfico. Se vuelven como el grupo al margen de la ley más fuerte en este tema porque era como su mayor fuente de financiación. Pero también entra otra nueva fuente de financiación y es la minería ilegal, especialmente de oro. No sé si ustedes dentro de lo que han escuchado también o han leído o han visto por allí en noticias o en otros espacios como estos, pues hoy por hoy el oro a nivel mundial ha venido desplazando la financiación de los grupos al margen de la ley. No totalmente, pero sí en una gran medida ha venido desplazando al narcotráfico. Y pues allí entra todo este proceso de, con la minería, la afectación a los recursos naturales. Si nosotros en Colombia nos paramos en nuestro código penal y voy a los delitos fuente, que son 65, si no me falla la memoria, 64, 65, yo allá en los delitos fuente no encuentro ningún delito asociado a, por ejemplo, afectación a los recursos naturales, afectación a las fuentes hídricas. No obstante, a pesar de que no esté allá, pues sí son unas fuentes usadas para poder financiar grupos al margen de la ley. ¿O cómo creen ustedes que hace el grupo del margen de la ley para sacar en vehículos toda esta droga? Tienen que llevarse por delante el bosque, los árboles, tienen que llevarse por delante las reservas de agua, las reservas naturales. Con la minería tiene que haber contaminación de ríos, contaminación de todas las fuentes hídricas. Es decir, que a pesar de que hoy el Código Penal estrictamente no lo considera como un delito fuente, sí es algo que a nivel país se está analizando, que se han generado ya algunos estudios, por ahí hay algunas cartillas al respecto, solo que no se ha materializado, pero si yo me voy al fondo del asunto, sí pasa. Acá volvemos nosotros como desde este punto de vista de los oficiales de cumplimiento y demás. ¿Cómo estamos cubriendo nosotros que nuestros proveedores estén como en buenas prácticas respecto a las materias primas que ellos me suministran? Si, por ejemplo, mi industria usa, no sé, madera, ¿sí? Si mi empresa usa madera, ¿cómo hago yo para asegurar que esa madera es legal?
y en general como de las fuentes que vengan de recursos naturales. Ahora bien, si yo estoy metido en un negocio de extracción, de venta de oro, igual, ¿cómo hago para asegurarme que el origen de ese oro es legal? Que es uno de los sectores más difíciles de controlar. Entonces, ¿cómo estoy haciendo yo hoy? O por lo menos tengo mapeado ese riesgo y le estoy diciendo a la alta dirección, oiga, yo no había caído en cuenta, pero tal vez este proveedor no está en buenas prácticas o tal vez este proveedor está comprándole, no sé, esa madera al grupo al margen de la ley y está ayudando a financiar por allá. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Entonces, el oro se vuelve una fuente masiva de ingresos y pues obviamente de lavado, pero también está la extorsión, que ya la traíamos, y el tema de vacunas a comerciantes y ganaderos, que es algo que también se ve muchísimo con este grupo. ¿Mm? Por allá en el 2021, eh, alias Otoniel es capturado, ¿sí? Y eso lo que hace es como desarticular la cúpula central, pero este grupo no se detiene. Es como que, por decirlo de alguna manera, se les llevaron al jefe, pero el jefe tiene reemplazo. Entonces, como el jefe tiene reemplazo, pues eso entre comillas, no pasa nada. No pasa nada porque ellos lo que empezaron a hacer fue atomizar toda su operación. Entonces ya no tenemos un Otoniel que dirige toda la operación, sino tenemos muchos Otonieles más chiquiticos en muchos lugares operando. ¿Mm? Menos centralizada el liderazgo, sí, menos centralizado, pero tenemos allí, como por ejemplo el Chiquito Malo, el Siopas, estos alias que uno escucha por allá a veces en noticias o en redes, que lo que hacen es seguir con este actuar delictivo. Es decir, esta empresa no quebró porque el jefe se les fue para la cárcel. Siguen allí. ¿Dónde tenemos actualmente entonces otro foco fuerte de riesgo? Sector agropecuario, minería, que son las fachadas para lavar, y todos los métodos de financiación que estamos viendo, como la extorsión principalmente, y pues extorsión hacia el sector agropecuario, son su fuente de financiación más alta. Yo soy un supermercado, nosotros compramos carnes. ¿Quién es mi proveedor de las carnes? ¿Mm? ¿Cómo estamos actuando allí? ¿Lo tenemos visualizado o no lo tenemos visualizado? Ya ahorita vamos a ver algo de las tipologías, pero aquí para contarles un poco cómo ha venido siendo como el actuar de este grupo. Donde hay un riesgo también muy grande, pues es un riesgo realmente, pueda que no tanto para nosotros desde el empresariado colombiano, sino para el gobierno colombiano y es un reto. Y es que yo ya no tengo aquí como al que manda y entonces el que manda y si logro capturar al que manda, todo esto se acaba. No, tengo muchos que mandan. Entonces es mucho más difícil hacer un control de estos grupos porque ya cada uno de ellos asume sus propias actividades de liderazgo, cada uno de ellos empieza a buscar cómo se financia, entonces tenemos como mucha atomización de estos grupos. Abrir los ojos, por favor, muy, muy bien, qué jurisdicciones estamos operando, qué tipos de negocios tenemos nosotros para ver qué tenemos que reflejar acá. Esto con el clan de Golfo, si tienen dudas, preguntas, porfa, no aportes, súper bienvenidos. Ahora el tren de Aragua, ¿sí? Que es como, creo que cuando le hablamos con Harold para este webinar, yo en esos días andaba como pensando mucho en todo el actuar delictivo de este grupo, como que siento que es un grupo un poco más, no es la palabra, es como un poco más fuerte, más violento, más agresivo, eh, si cabe decirlo, menos humano. No sé si eso quepa decirlo, que igual son grupos al margen de la ley, pero son grupos demasiado violentos, demasiado, demasiado violentos y cuando eh, leo de esto, o escucho, o veo videos sobre el tren de agua, como que me queda un sentimiento bastante fuerte. De allí que naciera como la posibilidad de hablar de estos grupos en estos espacios. Em, son más severos. Ay, gracias, Chol. Buscando la palabra. Son más severos para causar terror. Esas son las palabras. Muchas gracias. Son mucho más, sí, mucho más severos. Y eso hace como que uno también tenga que abrir sus ojos frente al actuar de estos grupos. Entonces, ¿cómo nace el tren de Aragua? Hay, esto que les voy a contar, pueda que algunas personas digan que es un mito, que eso nunca ocurrió.
Sin embargo, de acuerdo como a la información que estuvimos recabando y lo que siempre había leído antes al respecto, tiene como un nacimiento en un sindicato, ¿sí? En el estado de Aragua, en Venezuela. Tren de Aragua, estado de Aragua, en Venezuela, porque allí es donde nace. Entonces, pues como un sindicato de trabajadores de la construcción, pero este sindicato, dentro de su actuar, porque pues sí, era un sindicato que estaba formalizado y demás, lo que hacían por allá dentro, es que es un grupo además reciente, 2000, 2020, 2000, entre el 2000 y 2005, bueno, yo digo reciente, muchos de acá dirán, ¿cómo así reciente? Muchos tal vez ni habrán nacido todavía. Entre el 2000 y el 2005, ellos ya utilizaban su proceso de formalización sindical para vincularse con la política local en Aragua y crear procesos extorsivos y control de obras públicas. Entonces, como que ese sindicato actuaba mal. Entonces, lo que hacía era extorsionar o decir, nosotros los dejamos trabajar, pero ustedes nos ayudan, y como que por allí se empieza a crear algo de lo que es este grupo al margen de la ley. Eso durante el 2000, 2005. Pero ¿qué pasa? Eh, Crean o en Aragua hay una cárcel. Esa cárcel se llama Tocorón, se llamaba Tocorón, ¿m? Que queda en Aragua. Estas personas, como que en medio de su actuar delictivo, pero también en medio de sus vínculos, especialmente con parte del ejército en Venezuela, empiezan a crear otras actividades delictivas. Por esas actividades delictivas van a la cárcel y no obstante estando en la cárcel, crean lo que es hoy y lo que nosotros conocemos ya más formalmente como el Tren de Aragua. Es creado por una persona que es alias el niño guerrero, Héctor Guerrero Flores, del cual hoy no se sabe dónde está. ¿Mm? Ni idea. Él cree, se vuelve como el PRAN, le decían allá, dentro de su estructura, era como el máximo, era como el líder carcelario. Entonces él era líder en la cárcel. Y en esta cárcel incluso él cobraba casi como que arriendo, por decirlo de alguna manera. Entonces cobraba una plata cada uno de los presos para poder sostenerse, pero también seguían sosteniendo sus actividades extorsivas por fuera de la cárcel. ¿M? Eso fue por allá como en el 2010 que él llega a la cárcel y empieza a... Pero esta cárcel se vuelve un hotel. Le dicen la cárcel hotel. Es una cárcel donde había parque, zoológico, piscina, cajeros automáticos, así que si tú no tenías pues plática y no tienes cuenta, ve y sacas en el cajero automático y me pagas, donde pues obviamente con apoyo de algunas autoridades, las personas pues entraban, digamos que allá no había restricciones para entrar o para salir. Entraban y salían y así se movían dentro del estado de Aragua. La cárcel era como su casa. Es como que ya vengo, voy a ir a delinquir. Salían y volvían y entraban a ir a la piscina un ratico. Puede entrar mi familia, los niños, compartían fiestas, y desde la cárcel empiezan a ponerse y a volverse muy fuertes y a expandir todas las actividades de extorsión, secuestro y microtráfico. Pero en esta época, sobre el 2013, era solamente en el estado de Aragua. ¿M? Pero esta cárcel es una locura. En algunos videos existen fotos y demás. Entonces la cárcel se volvió el sitio de recreo, o sea, como que, no sé, voy a ir a los que de pronto viven en Cali, voy a ir a Confandi, los que viven en Bogotá, voy a ir al centro de recreación de Colsubsidio, era una cosa así, donde había tanta, claramente, corrupción, extorsión, porque con eso sostenían el funcionamiento de la cárcel. En esa época es tan fuerte el tema y como el actuar delictivo que en esa zona donde funcionaba la cárcel había servicio de energía, mientras que el resto de Venezuela estaba sufriendo de apagones. Allí había que comer, mientras que en Venezuela y el resto de Venezuela, en muchas otras partes de Venezuela, faltaba la comida. Había servicios públicos. Allá en el resto de Venezuela no. Habían que trabajar extorsionando, mientras que en el resto de Venezuela no. También tuvieron un impulso muy fuerte porque parte del ejército venezolano los financió con armas, pues obviamente a través de actos de corrupción y soborno, pero los financió también con armas, entonces eso les daba como más poderío. Allá no había restricción para llamar, no había restricción para nada. Aquí se fortalece.
se fortalece como todo el actuar delictivo. Pero, ¿dónde empieza esa expansión transnacional? Pues esa expansión transnacional arranca cuando ya la crisis económica está tan fuerte en Venezuela que empieza todo lo que tiene que ver con el proceso migratorio. Entonces ellos, yo les decía ahorita, estos son como empresas, ellos ven otra oportunidad de negocio ahí. Eh, ¿Qué hacemos? Porque, bueno, porque también esta cárcel como que empieza a ser intervenida posteriormente, en fin. ¿Qué hacemos si ya aquí ya no tenemos, ya no podemos estarnos tan centralizados en Aragua, ya no hay más a quien extorsionar porque ellos extorsionaban Aragua, de hecho es como un lugar donde había mucho empresariado, mucha fabricación, sí, como que era un espacio muy próspero económicamente, pues ellos tenían ahí mucho tema que extorsionar, pero cuando se les acaba ya las extorsiones, ¿qué hacemos? ¿Cómo ampliamos? Llega justo en ese momento todo lo que tiene que ver con la migración venezolana y a ellos se les ocurre crear pues todo el tema de cobro de peajes para dejar pasar la gente y la extorsión a migrantes. ¿M? Desde allí, ellos ya empiezan entre el 2014 y el 2017 a tener más recursos económicos, pero también a expandirse. Ellos empiezan a ver la posibilidad de empezar a crear rutas migratorias ilegales, ¿no? Entonces, cierre de fronteras aquí, cierre de fronteras allá, no pueden pasar por las fronteras legales, pero pues igual, ¿sí? Les tenemos la ruta ilegal para que ustedes puedan pasar. Entonces, lo que hacían era extorsión de migrantes, cobro de peajes a esos migrantes para dejarlos pasar. Pero al ver que podían pasar, pues ellos dicen, ah, pues qué bueno que nosotros podamos ir a otros países y empezar a hacer lo mismo que hacemos aquí, pero en otro lado. ¿Por qué no? Y empiezan a crear como células criminales. Y esas células criminales empiezan a asentar en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador. Hoy por hoy ellos, en lo que hemos visto, es como el grupo al margen de la ley que hoy por hoy tiene mayor presencia a nivel mundial. O sea, es como la multinacional criminal que tiene mayor presencia a nivel mundial. Ellos empiezan a expandir todas sus redes criminales y esas redes criminales vienen de la mano con la migración. Entonces, pues ya el migrante lo esperan en otro lado. Ah, ok, ya no me pagas solo la ruta migratoria, sino que yo te ofrezco trabajo en diferentes ciudades de estos países, obviamente arrancando por Cúcuta, pues, ciudad frontera, Bogotá, Medellín, especialmente aquí en Colombia, y llegando aquí a Colombia sobre el 2021, incluso toman posesión, se me olvidó el nombre del barrio, toman posesión aquí en Colombia y especialmente en Bogotá de un barrio, o sea, tomaron posesión de un barrio para toda su actividad de microtráfico. ¿M? Empezaron a hacer sicariatos por encargo, empezaron a hacer la extorsión a comerciantes y empezaron a fortalecer la red de préstamos gota a gota, porque esa es la forma de inyectar el dinero y recuperar e ir creando más ingresos a este mismo grupo y pues al fortalecimiento de este grupo criminal. ¿M? Veamos cómo ellos van creciendo en muy corto tiempo, o sea, digamos que la migración fuerte entre 2014 y 2017, pero ya en 2021 ellos eran un grupo, o sea, 2018, 2020, pues como con todo este tema de la migración y demás, pues ya empiezan con estas rutas de microtráfico, de migración, perdón, al control de esas rutas migratorias y posteriormente, ya cuando se asientan en diferentes jurisdicciones, pues empiezan todos los procesos extorsivos a los comerciantes más chiquitos y todo el tema de los préstamos gota a gota. ¿M? Que se han tratado de atacar, que igual eso antes existía, pero lo que pasa es que aquí son actos mucho más violentos para poder cobrar y para poder extorsionar. Son actos mucho más fuertes donde graban, incluso en las cárceles, desde la misma cárcel grababan, enviaban videos, bueno, cosas demasiado fuertes para que los, eh, los, mm, los comerciantes paguen estas extorsiones. ¿Qué hace esta gente también? Pues esta gente empieza a usar criptoactivos y entonces viene un reto gigante para nosotros. ¿M? Los criptoactivos y este mundo que es un mundo gigantísimo. Si antes decíamos, no, nos toca hablar o conocer, o sea, un oficial de cumplimiento tiene que conocer como de todo un poquito, no solo la operación de la empresa, sino en general.
tiene que conocer como otros temas importantes, tiene que saber Excel, tiene que manejar muy bien el tema de informes, tiene que hacer buenas presentaciones, tiene que saber algo del tema legal, tiene que saber algo del tema financiero, como que tenemos de muchos ingredientes un poquito para poder ejercer un rol un poquito más completo. Pues aquí también nos toca empezar a aprender, y nos toca a todos empezar a aprender un poco más de criptoactivos porque es uno de los mecanismos más fuertes de extorsión y de financiamiento de estos grupos al margen de la ley. Y ahorita les contamos en las tipologías cómo lo hacen, pero empiezan a usar criptomonedas de forma directa, compra-venta de manera directa para poder transferir fondos, porque esta gente tiene que comprar armas, esta gente tiene que comer. ¿Sí? Esta gente tiene que pagar los salarios de su estructura criminal. ¿Mm? Acá tenemos entonces también que abrir nuestros ojos y revisen sus formularios de vinculación, porque este tema de los criptoactivos no es un reto solo para nosotros, es un reto a nivel mundial desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de control. ¿Cómo hago yo para saber si un proveedor mío se dedica, no sé, a la venta, a la comercialización, si un trabajador mío de pronto está invirtiendo en criptoactivos? ¿Yo cómo hago para saber eso? Si todavía en nuestro país no tenemos una actividad económica enfocada a este proceso, que yo pueda decir, ah, es que si en el RUT tienes el código 7101, no sé qué, te dedicas a... No lo tenemos. Entonces, la única forma nuestra es preguntando. Sus formularios de vinculación tienen esos campos en los que yo le pregunto al tercero, ¿usted negocia, usted transa con criptoactivos? Porque es muy, muy difícil, muy difícil. Por aquí Claudia, hola Claudia. Claudia nos dice, ¿qué hacer? Por ejemplo, la familia Char están relacionados con el clan de Sinaloa, pero al mismo tiempo son empresarios y o alcalde. ¿Qué recomendaciones para estos casos? Ahorita lo vemos porque como que todo se nos empieza a revolver con todo cuando nosotros hablamos de los sistemas de administración de riesgos, como les decía hace un ratico, delictivos. Ya hablamos, Claudia, un poquito de esa parte. Acá entonces, criptoactivos. ¿Cómo estamos controlando nosotros eso? Estamos al menos preguntando qué pasa si yo identifico que un grupo, y hace unos días con un oficial de cumplimiento, hablábamos del caso, detectó que uno de sus trabajadores en medio de una capacitación como que le manifestó que sí, que está invirtiendo en monedas virtuales. Bueno, la cosa no era tan bien hecha. Era como lo que conocimos con DMG en su momento, es como una pirámide que utiliza gente para que traiga plata. Y bueno, ustedes saben que la base de la pirámide siempre tiene que ser grande y el día que esa base caiga, cae todo completo. Y ahí como que en medio de la capacitación, el trabajador como que se advirtió de que tal vez estaba era en medio de un negocio ilícito. Pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar? O sea, lo único que podemos hacer nosotros es preguntar porque hoy no tenemos ninguna otra forma de hacerlo. ¿Y qué pasa si a mí un proveedor me dice, sí, yo estoy en el negocio de criptoactivos, yo hago esto, lo otro? ¿Qué controles vamos a ejercer? ¿Estamos preparados nosotros tecnológicamente para identificar eso? ¿Estamos preparados nosotros para entender un poco mejor este mundo? Entonces creo que em, es como una buena iniciativa en medio de todas nuestras labores diarias, empezar a escuchar o hablar o a estudiar sobre este mundo. ¿M? Es bien importante porque no, es un mundo gigante en el que nosotros debemos tener al menos unos conocimientos básicos para poder saber también cómo atacar en caso de que lleguemos a identificar algún riesgo. Tenemos unas preguntas por acá. José dice, gracias por la información. ¿Qué se sabe sobre la relación entre el tren de Aragua con personas que son supuestos narcotraficantes y políticos en Honduras? Mira que, ya ahorita que hablamos de esa parte como de donde se nos revuelve el PT con Sagrilaf desde la gestión, y ya lo hablamos porque tiene que ver también con lo que Claudia nos decía. Adriana dice, ¿qué sucede cuando las contrapartes no informen o restrinjan el envío de esta información? ¿Qué prácticas recomiendan para verificar? ¿Existe bases de datos abiertos? No. Y ahí tenemos un lío. Aunque ahorita en una de las diapositivas hacia el final de que les vamos a dejar ahí como unas actividades de debida diligencia, hay una página donde yo sí puedo verificar los datos de las billeteras virtuales. Entonces, ¿qué tendría que pedir uno? El dato de la billetera virtual para poder, no, para poder identificar si la billetera ha tenido como algún problema.
Sí, se ha tenido algo como eso, pero hoy por hoy, y por eso les decía ahorita, es un reto a nivel mundial, hoy por hoy no tenemos cómo controlarlo, no tenemos ni idea cuál es el origen, a mí puede venir un proveedor y decir es que le quiero pagar con Bitcoin, yo no tengo claro cómo controlar el origen, no obstante la gente lo usa, países lo usan, ¿sí? ¿Cómo identificar la veracidad de identificación en el formulario si estamos confiando en la pregunta de lo que nos están diciendo la verdad? Complicadísimo, hay como dentro de, cuando nosotros arrancamos con el formulario dentro de estos procesos de debida diligencia, es porque yo no tengo otros mecanismos diferentes para poder conocer a mi contraparte. Entonces, de una u otra manera, yo casi que arranco desde la buena fe, aunque ese principio es debatible ya cuando tenemos problemas legales. ¿M? Pero no tenemos más opción. Es que hay algo que la norma y las normas nos dicen y es que se llama la palabra razonabilidad. Yo tengo que establecer medidas razonables. Por favor, dejemos eso escrito en los formularios. Perdónenme, en los manuales o en sus procesos de debida diligencia. Hay situaciones sobre las que yo no voy a poder conocer a la contraparte. No puedo. O que me va a tocar partir de la información que ellos me están suministrando. Y si ellos no me la entregan, yo no tengo ninguna otra fuente pública, legal, donde yo pueda llegar a identificar situaciones. Ojo, entonces hay que nos toca un segundo momento, el monitoreo y empezar a identificar señales de alerta. Y ahorita vamos a plantear algunas y empezar a ver cómo a través de ese conocimiento continuo puedo llegar a identificar que algo está pasando. Porque en el momento inicial tal vez va a ser muy complicado, muy complicado. No es fácil. Igual, pues las actividades delictivas también se tratan de eso, ¿no? Como de ocultar lo que más se pueda de lo que estoy haciendo. Entonces, los grupos al margen de la ley no van a ser tan ligeros en ir dejando información por allí. Eso no va a pasar. Nosotros sí o sí, lo que tenemos siempre, por favor, siempre que tener es todo documentado. Todo. O sea, si el documento no existe, si el correo no existe, si el formato no existe, en un momento de una investigación, ustedes no van a tener con qué defender la empresa. ¿Verdad? Que es que si molesta con el formulario, no es que le estoy cuidando la espalda, me estoy cuidando la espalda, le estoy cuidando la espalda a la empresa. ¿M? Nos toca, sí o sí, pedir la información. Que me dijo que sí, ya no, hasta ahí puedo llegar. Como nos pasa con los beneficiarios finales. Un beneficiario final no es solamente un accionista, un beneficiario final es la persona que tiene el mando, un beneficiario final es una persona le- em, que recibió utilidades de la empresa. Eso nos dice la DIAN, ¿no? Son como tres rangos allá. Esos son los beneficiarios finales y normalmente a uno, ¿quién le ponen en el formulario? El accionista o los accionistas mayoritarios. A uno no le ponen a nadie más. ¿Tengo yo forma de enterarme el año pasado a quién le pagaron ellos utilidades? Tengo ni idea. La única forma es que ellos me entreguen la información y si no me la entregan, yo llego hasta ahí. Pero eso es lo que yo tengo que documentar, porque yo tampoco puedo frenar la empresa. ¿M? Yo no puedo frenarle la operación a la empresa. Eso es lo que yo tengo que documentar, ¿sí? Voy a leer acá las preguntas, voy a la presentación y vamos a ir respondiendo. Dice, en Perú, los mineros informales ya están incursionando en política para ingresar al Congreso y postular como alcaldes. Ellos han creado partidos políticos. Imagínate. Es bueno, digamos que desde la informalidad busquen cómo formalizarse. Y lo que hemos visto o lo que pasa aquí en Colombia con el tema de los que trabajan como youtubers y todos estos trabajos que se dan a través de internet, de la parte de influencer, de que ellos han estado también trabajando de la mano, cómo formalizar y cómo dejar bien estructurada toda su operación. Esa es la única forma, como que las mismas autoridades nos den a nosotros mejores herramientas para hacerlos. Entonces, en medio de que son informales, si están buscando cómo entrar a este tema, pues es bueno porque también me van a dar a mí mayores herramientas, porque ya entonces voy a tener saber qué documentos pedirles o por lo menos algo que hacer. Dice Cristina, pero normalmente no lo van a informar. La única, lo que les digo, Cris, aquí la única es documentar. No me entregaste, ¿por qué? Pero ojo, y ya les digo algo, no es solamente como no, no les quiero entregar la información porque me voy a amparar en la reserva del comerciante, que está en el Código de Comercio en el caso de Colombia, que es como un choque fuerte entre la información que me tienen que entregar y lo que no me entregan, es un choque muy fuerte. ¿Por qué no me la entregas?
por esto o aquello. Guardo la información, analizo, ahí es donde entramos nosotros y ahí es también donde deberían entrar las áreas que están, las famosas primeras líneas, o sea, las áreas que están de frente al negocio, áreas comerciales, talento humano, al que le corresponda, compras, proveedores, exportaciones, importaciones, es cuando ellos deben entrar y sentarse conmigo y decir, analicemos esta contraparte, ven, es que estamos viendo esto o aquello, yo considero que es una señal de alerta aquí, ¿usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? No es que así funciona el mercado, es que esos precios que nos están dando son adecuados. ¿Qué otra información tenemos de la contraparte? No me quieren entregar la información, pero ¿será que es posible que me atiendan en una entrevista virtual? Bueno, si es una entrevista presencial, mejor, pero no es que no hay plata para ir allá. Como no hay plata para ir allá, ¿será que podemos hacer una entrevista donde podamos abrir la cámara, que ellos nos muestren un poco de la empresa? Que de pronto podamos vernos a través de la pantalla donde esté usted comercial, porque usted que vaya a cerrar el negocio no me toma unas fotos, pida permiso y hace un videíto, que es que el cliente va a decir que no, que eso tan invasivo, que no sé qué. Bueno, entonces de esa manera no, pero pues al menos por fuera ustedes del carro tómele una foto para saber que sí existen. eh, y no digo adentro porque entonces podemos vulnerar temas de la confidencialidad, pero ¿qué otra información podemos traernos de la mano que me ayude a mí a dar un concepto? Porque, ojo, nosotros no deberíamos definir sobre las vinculaciones. Yo sé que los oficiales de cumplimiento, y ustedes seguro muchos de ustedes los ponen y les dicen si el oficial de cumplimiento dice que sí, el tercero entra o no entra. Pero nosotros no deberíamos decidir sobre vinculaciones. Esa no es una responsabilidad mía. Yo debería aportar los elementos para que más arribita decidan si vinculan o no. ¿Por qué? Porque es que ellos son los que asumen el riesgo. Yo no debo asumir ese riesgo. Dejemos de asumir riesgos que no nos corresponden. Dejemos de asumir responsabilidades que no nos corresponden. Y créanme que entiendo que en algunos casos toca así porque si no la gente no hace. Toca así porque si no, no hacen los procesos de debida diligencia y cuando me doy cuenta tengo contratadas 5 personas nuevas y yo ni sabía. Me di cuenta es porque me dijeron que hay que darles inducción. ¿Mm? Entiendo eso, pero aquí es de pronto lo que yo les decía por allá al comienzo. Nosotros tenemos que ayudar a abrirle los ojos a la alta dirección para ir creando esa cultura de prevención de riesgos, porque es que yo no debería decidir. Miren, tomen de referencia, a mí me sirve mucho para que la alta dirección o para que las mismas áreas entiendan un poco la connotación de estos sistemas. Homologuen con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hace unos años eso era un dolor de cabeza para los empresarios, que eso es más plata, que me toca contratar a alguien, que como así que me toca comprar botas, guantes, gafas, que pausas activas, que... ¿Mm? Y miren hoy, ya eso es como parte de la naturaleza, parte de la cultura de las empresas. Sí, toca contratar a alguien que dirija, pero finalmente si a usted un trabajador se le accidenta, el que paga no es el de seguridad y salud en el trabajo, el que paga es el de la empresa. Si resultamos metidos en un problema legal, en una investigación, ¿a quién van a investigar? ¿Al oficial de cumplimiento? Pues van a investigar a la empresa. Y si yo tengo cómo demostrar todo lo que hicimos, que se advirtieron las cosas, pero que fue la alta dirección la que aprobó la negociación, o sea, usted es el que tiene que asumir el riesgo. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar con estas contrapartes que en muchos casos son difíciles de conocer? O asume el riesgo porque es que así he venido operando los últimos 40 años. Asúmalo. O sea, es que yo no le estoy diciendo que no venda. Simplemente le quiero contar que aquí usted está asumiendo unos riesgos mayores que acá. Que podemos, bueno, listo, vincúlelo. Pero entonces a esa contraparte le vamos a hacer un monitoreo permanente. A esa contraparte la vamos a tener como un poquito más, no vigilada, monitoreada. A esa contraparte no le vamos a recibir plata en efectivo. A esa contraparte no le vamos a permitir que nos consigne de otras cuentas diferentes. A esa contraparte sí o sí se le factura. A esa contraparte le vamos a pedir que por favor cada 6 meses nos envíe una actualización de su, no sé, de su composición accionaria. ¿M? Es ahí donde yo tengo que también entrar como con algunas de esas soluciones, pero si a mí no me entregan información, yo no tengo físicamente dónde conseguirla y ahí nos toca dejar por escrito que no se pudo y las decisiones que hayan tomado. Nos dice John Mario, ¿se puede preguntar en el formulario si manejan manejado otras acciones cripto? Sí, claro. De hecho,
pónganla, porque es que miren que es la única manera de que al menos yo, pues que yo le pregunté y me dijo que no, ya si después resultó embolatado, yo no tuve otra forma de investigarlo, acá está mi monitoreo todo fue usual, yo no tuve ninguna señal de alerta, nada identificado, vamos para adelante, de hecho les recomendamos que lo dejen incluido, deben dejarlo incluido. Entonces dice Cris, pero no siempre van a decir que sí que manejan esa información, exacto. O sea, ellos ahí en el formulario te pueden poner que no. Ya. Es más, es que si a mí me preguntan si usted está haciendo algo malo, pues yo voy a decir que no, ¿cierto? Nadie va a decir, sí, sí, estoy negociando con cripto porque estoy financiando. No, la gente puede poner que no, pero como les digo, al menos yo tengo algo. Pero es que hemos tenido casos donde las autoridades, llegan los requerimientos de las autoridades como fiscalía y créanme que los requerimientos de autoridades como fiscalía llegan preguntando por los procesos de debida diligencia. ¿Qué proceso de debida diligencia aplicó? ¿Cómo conoció el origen de fondos de fulanito? ¿Qué productos le vendió? ¿Cómo aseguró que el origen tal cosa? Así son las preguntas que llegan en los requerimientos. Entonces, al menos yo digo, mire, yo lo hice de esta manera, aquí está mi soporte. Si me llegaran a pedir monitoreo, este fue mi monitoreo, yo no detecté ninguna señal de alerta. Es así. Pero dice, si como oficial de cumplimiento recomiendo incluir la pregunta en el formulario de vinculación y eso genera eso genera nervios y no es aprobado. ¿Qué debo hacer? Por escrito. Mira que, ¿por qué la pregunta es importante? Cuando uno ve las normas, y creo que todas las normas antilavado tienen, a mí me dicen, usted debe aplicar debida diligencia intensificada en 4 momentos. Si su contraparte es considerada de riesgo alto por usted, por su empresa, no por Maritza ni la empresa del vecino, por ustedes. Si la contraparte es PEP, persona expuesta políticamente. Si la contraparte opera en jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de alto riesgo de acuerdo al GAFI. Y si la contraparte tiene transacciones con activos virtuales. Entonces, yo quiero incluir la pregunta en el formulario, es porque necesito cubrir un requisito normativo. ¿Se acuerdan que por allá al comienzo les mostraba una diapositiva con dos cachitos hacia abajo? ¿Qué es lo que yo debo cumplir? ¿Cuál es el conocimiento en la norma? Entonces yo, mira, lo tengo que incluir porque es que la norma me está diciendo que si ese tercero me dice acá que sí, yo tengo que aplicarle debida diligencia intensificada, como el PEP, como PEP. Si la persona me dice que es PEP, le tengo que aplicar debida diligencia intensificada. Entonces es por eso que lo tenemos que incluir. Yo en ese caso te sugiero o le sugiero como manifestar que lo estás incluyendo para cubrir ese requisito normativo. Si igual te dicen que no, en el informe anual que ustedes hacen o semestral, para los que les corresponde semestral en otros sectores, ustedes van a escribir. Se sugirió la inclusión, tarará, no obstante, dicha inclusión no fue aprobada porque finalmente ustedes actúan por lo que aprueba la junta directiva o el máximo órgano social. Díaz nos dice, esto sucede mucho al momento de solicitar composición accionaria. Esto para mí es el dolor de cabeza más grande que hay. Entonces, John dice, es importante y también ingresar al revisor fiscal, esto con el fin de evitar contagio. Sí, sí. Chris nos dice, sí, el tema de poder uno incluso llegar hasta la revisoría fiscal, sí. Dice Cristina que cómo manejar en los supermercados y en los clientes en los que tenemos facturación post. Dejen en sus manuales la excepción. ¿Yo qué hago? Yo soy una empresa y mi empresa es una distribuidora de trago. Soy una empresa grande que distribuye y vende licor. Yo tengo un punto de venta y entonces en el punto de venta yo lo tengo abierto, no sé, desde las 5 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana, pues a la hora que la gente va a comprar el trago. Y si llega el cliente con, no sé, 5 millones de pesos en efectivo porque quiere y tiene una fiesta grandísima y quiere comprarme trago, 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 trago y se va. Yo que ustedes creen que yo voy a coger a esa hora a las 11 de la noche, venga, 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 por favor, me llena el formulario de vinculación, espéreme, lo cruzo en listas a ver si le vendo el trago. Eso no va a ocurrir. Va a comprar la bolsa de leche, ustedes van a comprar el mercado, la leche, lo que sea, lo que ustedes compren en sus las frutas. Cuando ustedes van a comprar, ustedes no les esperen, esperen un momentico, lo cruzo en listas a ver si le puedo vender. No pasa. La norma, miren la importancia, y bueno, ojo, esta norma y esa es pues aplicable específicamente para el sector real. En el SagriLab hay un pedacito que habla de las ventas masivas. Utilicen ese pedacito de las ventas masivas para formular su política de excepción en el conocimiento de la contraparte. Pero ojo, esa política también dice por allá que el monitoreo se centrará en identificar operaciones inusuales. ¿Yo qué más puedo hacer con eso? Yo no tengo el nombre, no tengo factura, yo no sé cómo se llama, nada,
Nada, no tengo ni idea. Aún así, soy una empresa obligada a tener un sistema antilavado. Entonces, mi política dice que para ese tipo de ventas la excepción es esta. Junta directiva, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Y con eso trabajo. Pero déjenlo notificado. Ejemplo, ustedes le hacen debida diligencia a las ARL, ustedes le hacen debida diligencia a los fondos de pensiones. Pues tal vez no. A los bancos, por ejemplo, si su colaborador, su empleado le dice, quiero que me pague en el banco Caja Social, ¿ustedes le hacen debida diligencia al banco Caja Social? ¿Eso lo tienen escrito en sus manuales o qué tienen respecto a esas contrapartes tan específicas en las que me toca? Pues me toca vincularlo porque necesito pagar, necesito afiliarlo. ¿M? ¿Cómo lo estamos manejando? Me busco información en la página de la Superintendencia Financiera. Eso está escrito en mi manual. Vuelvo y les digo. Uno tiene que escribirlo, aquí no estamos ocultando nada, nosotros estamos actuando bajo las políticas de la junta directiva y a veces nos da miedo. No, es que cómo voy a escribir en el manual que no le voy a hacer debida diligencia. Pues, entonces, ¿qué hago? Es que no tengo opción de hacerle debida diligencia al señor que me acaba de comprar 200.000, 300.000, 500.000, no sé, la cifra que sea, y que ni siquiera me ve, no sé, ahí te ve, no sé, las distribuidoras de dulce, las distribuidoras, o sea, todas las distribuidoras, seguramente las más grandes, están obligadas, y ninguna de ellas hace debida diligencia porque no puede, pero no es porque no quiera, es porque la operación no se lo permite. Desde ahí, desde ahí, formulen las políticas desde ahí, déjenlas escritas, llévenlas a aprobación y sobre eso es lo que ustedes trabajan. Bueno, aquí para terminarles de contar lo del Tren de Aragua actualmente, y es que en el 2023 hay desalojan esa cárcel de Tocorón, ¿sí? Y el señor Niño Guerrero, que vivía, trabajaba y actuaba desde la cárcel, se fuga. Y al sol de hoy no se conoce nada. ¿Qué pasa? Muy similar a lo que pasó cuando capturaron a Otoniel con el Clan del Golfo, que se atomizan. Entonces ya no hay un Otoniel, sino muchos, ya no hay un niño guerrero, sino muchos. Entonces aquí lo que hacen es que todas estas estructuras criminales internacionales se empiezan a fortalecer porque empiezan a crear como divisiones donde ya hay más gente actuando. ¿M? Pero son estructuras muy, muy violentas, muy violentas. Mm, Hasta la actualidad, ellos siguen con el control de las rutas migratorias. Es la actividad que hoy por hoy les ha dejado más dinero, ¿sí? El secuestro, la extorsión a los familiares de los migrantes, robos, bueno, todo lo que ocurre en las rutas migrantes, en especial en todo lo que tiene que ver con el tapón del Darién, ¿m? Que es bastante, bastante fuerte. Allí volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos operación, sedes, movemos transporte en toda la zona de las rutas migratorias del país. ¿Cómo aseguro yo que el señor que me maneja el camión por el camino no vaya a subir migrantes al camión para ayudarlos a pasar la frontera porque le dio mucho pesar con la gente que estaba caminando? ¿Cómo manejan el tema de los, creo que les dicen polizones, de los polizones o de las personas que se suben a los camiones y a los carros de manera ilegal? ¿Qué pasa si una persona de esas está en el camión y fallece? Hemos visto, ¿no? Las cargas les caen encima, se caen de los camiones. Tengo protocolos para que a mí me informen esa situación, porque eso es un riesgo. Si el señor del camión logra sacar inmigrantes, tráfico de migrantes, entrar o sacar. ¿M? Y el tráfico de migrantes es un delito fuente. Y ya estamos viendo que el tráfico de migrantes es forma de financiar a grupos terroristas como el Tren de Aragua. Perdónenme, a grupos al margen de la ley como el Tren de Aragua. ¿Cómo estamos controlando nosotros eso? Es más, ¿tenemos ese riesgo identificado o mis riesgos siguen siendo no llenar el formulario de vinculación o yo ya estoy llevando mi matriz a otro nivel frente a los delitos fuente? Quiero que por favor quedemos con esa reflexión y que le demos una miradita a nuestras matrices, porque recuerden que la matriz es lo que debe ayudarme también a guiar la operación, el manual y la matriz. La matriz debe reflejar la actualidad. Entonces a veces nos dicen como, "Mm, es que no sé qué actualizarle a la matriz de riesgos". Pues claro, empecemos a mirar a ver qué tenemos hoy y ver cómo le hacemos una actualizadita. Es informe tras informe, la matriz no tuvo actualización, la matriz no tuvo actualización.
pero pues es porque de pronto no le hemos dado una visión diferente a la operación de nuestro negocio. Sé que no es, hay situaciones por la operatividad misma que no es fácil. También tengo claro que muchos de ustedes ejercen otros roles en sus empresas, que muchos de ustedes no tienen una sola empresa, sino son oficiales de cumplimiento en varias, pero, y eso a veces nos quita tiempo, pero ¿cómo hago yo para actualizar, volver de última generación mi sistema antilavado? ¿Cómo hago? ¿Mm? Pues viendo cómo es que está funcionando la actividad delictiva hoy por hoy y con ello poder actualizar nuestras matrices de riesgos. Me voy aquí a tipologías. Estas no las vamos a leer porque si no acá, mejor dicho, me da pena lo que ya estamos como pasados del tiempo. Y quiero hablar un poco de las preguntas que nos dejaron ahorita. Les vamos a dejar como las tipologías. ¿Qué es una tipología? Una tipología en los sistemas antilavados son como las formas, como los esquemas que a través de diferentes análisis se determinan, usan los grupos al margen de la ley para lavar o para financiar o para hacer temas de proliferación, incluso existen tipologías para corrupción, para soborno. ¿M? Estas tipologías, lo que hicimos fue como armarlas, estructurarlas dentro del análisis y como la organización de este webinar. Entonces vamos a dejarles 4 ejemplos para que ustedes las puedan leer con más calmita, porque como se dan cuenta y les decía yo al comienzo van a ver mucho texto, las puedan leer y puedan ver cómo funciona, por ejemplo, el riesgo con cripto, cómo funciona actualmente. Les vamos a dejar aquí al final de cada tipología unas señales de alerta para que de pronto ustedes, ojo, si esto se ajusta a su operación, puedan implementarlas también, puedan mejorar, actualizar su catálogo de señales de alerta. Uno normalmente en el manual cuando lo crea, uno copia y pega las que vienen en la norma porque la norma tiene un listado de señales de alerta. O uno se va a la página de la UIAFT, a la página de tipologías de la UIAFT y por allá como que saca las señales de alerta que se ajustan y las va poniendo, pero uno después no las vuelve a ver. Son de esas cosas que uno en el manual pocas veces actualiza. Puede ser este el momento. Venga, Maritza nos dijo por allá el tema de extorsión, de microtráfico, de no sé qué. Algo de eso me aplica y como que me lo traigo y puedo ir también actualizando mi manual. Transacciones inexplicables en zonas de alto riesgo, transacciones P2P que son como directas, transacciones directas, eh, que no sean justificadas. Pero ojo, si yo ni siquiera acepto criptomonedas, pues yo tal vez bajo un poquito el nivel de riesgo de esta situación. Tal vez centro mi nivel de riesgo en otra cosa. Movimientos de efectivos post-cripto. Cuando lean la tipología, cuando hagan la revisión de la tipología, pueden de pronto aterrizar un poquito más las señales de alerta. Pero en últimas es, extorsionan. El dinero de la extorsión, sea en Colombia o en otro país, porque esto se da muchísimo como cuando llevan los migrantes a otros países, retienen al migrante, contactan a la familia en el otro país y le dicen, aquí le tenemos a su familiar y nos desembolsan dólares, nos manda esto a esta billetera virtual o no le suelto al familiar. O sea, es bastante agresivo. Eh, Aquí lo que hacen ya después es contactar vendedores de cripto, brokers, informarles para poder cambiar ese valor de extorsiones por dinero y luego ese dinero irlo moviendo a través de otros brokers para completar como el ciclo y que llegue el dinero a donde yo necesito que esté. Lean, leyéndolo, seguro que estoy segura que les puede servir o para entender más estas dinámicas o seguro para aplicar algo directo en la compañía. Una segunda tipología, el gota a gota, que uno podría decir sí. Lo conocemos y uno decía, pues esto que puede tener como de moderno, si es algo que ya existía, pero es el conocimiento y cómo en específico, en este caso, el Tren de Aragua, en específico ha instrumentalizado a muchas personas que son los famosos motorizados para poder blanquear este dinero que es un origen totalmente ilícito, ¿sí? Señales de alerta, flujos de dinero en efectivo inexplicables con sus contrapartes, movimientos atípicos, relación con plataformas, por ejemplo, con criptomonedas, la creación de empresas fachada. Tengamos mucho cuidado con esas empresas. No es que sea malo, volvemos a lo mismo. Una señal de alerta no es algo malo. Recuerden que una señal de alerta es algo como que tan raro esto. Y ese tan raro esto hay que analizarlo. Pueda que, no es normal. Pero
100% de las empresas que se crean, hay como un análisis que hizo la fiscalía de acuerdo como a todos sus estudios en materia antilavado y esto, y ellos decían, de las empresas que son usadas para lavar dinero, para financiar terrorismo, el 80% de esas empresas que son usadas son nuevas. No llevaban constituidas más de 3 o 4 meses. Eso puede ser una señal de alerta y un análisis que yo tenga que hacer con mis contrapartes. Vuelvo y digo, no es malo crear empresa. ¿Quién dijo eso? Pero ¿para qué? ¿Mm? Como, como que, ¿para qué estamos creando la empresa? Eso sí se me coordina, no se me coordina. Tráfico y migración, cobros de peajes con vacunas migratorias, servicios de tráfico ilícito. Aquí, por favor, importantísimo, importantísimo, los que mueven vehículos, conductores, personal a nivel nacional. O es que, como yo les decía hace un ratico, es que ni siquiera a nivel nacional, incluso de manera local, los vehículos, los conductores de la empresa, que yo tengo es transporte escolar. O sea, que calculen pues, en un retén es muy probable que al señor de la ruta escolar lo dejen pasar porque lleva niños. Es muy probable que en una ruta de transporte especial lo dejen pasar porque lleva adultos mayores. Recuerden cuando el bus que salió de Cali ya hace unos años con destino a las playas en no sé qué, Perú, a llevar adultos mayores eh, que fueron instrumentalizados y el camión cuando iba por el camión. El bus cuando iba por la curva de la muerte en Ecuador se vuelca y al volcarse, ¡pum!, salen todas las pacas de droga que llevaba el bus. Pues claro, ¿quién iba a parar el bus lleno de adultos mayores que iban totalmente felices porque iban a conocer otro país? ¿Mm? ¿Cómo controlo yo eso? ¿Qué tengo allí? Ojo, ojo, que nosotros apliquemos controles no quiere decir que esto no vaya a pasar. Las matrices, por eso las matrices de riesgos no arrancan en 0 por 0, arrancan en 1 por 1, porque el riesgo siempre tiene una probabilidad, si sea muy chiquita, de empezar, de que ocurra. Yo no puedo decirle al gerente, bueno, lo he escuchado, contrato al oficial de cumplimiento y ya, con esto nunca me va a pasar nada y si me pasa algo le echo la culpa al oficial. No, así no funciona. Los controles no son efectivos al 100%, ningún control, ninguno. Todos tienen una posibilidad, si sea muy chiquitica, de que los riesgos se materialicen. Pero, ¿qué actividades tengo yo para mitigar? ¿Mm? Acá en estos temas hay secuestros express, demandas de rescate, todo el tema de mecanismos de pago, que son las extorsiones a las familias, la explotación de personas, que es de estos temas que el Tren de Aragua, uf, las redes de prostitución son altísimas, porque entonces yo te ayudo, yo te llevo, pero a cambio de, y te quedas pagando toda la vida. O sea, es impresionante. Y la última tipología es el blanqueo agropecuario, que es como en el tema de compras de tierras y en la inversión ganadera. Volvemos a lo mismo. ¿En qué está fundamentado? Ojo, uy, acá otra tarea que les voy a pedir que hagan en sus empresas. Revisen los estados financieros, porque es que a uno le dicen, no, es que mi empresa se dedica, es supermercado, ya. Y uno va y revisa los estados financieros y resulta que mi empresa también tiene inversiones en ganadería, inversiones en agricultura, recibe arriendos de no sé dónde porque tiene predios por allá en no sé dónde. Y yo esas actividades no las tengo contempladas dentro de mi sistema antilavado. Entonces yo ni al ganadero, ni al agropecuario, ni al señor que le arriendo, le hago debida diligencia. Porfa, hablen con sus áreas financieras y pregunten dónde más podemos llegar a tener ingresos de dinero, porque eso pasa muchísimo. Entonces, como que tengo la operación grande, pero la operación chiquita por la que también me entra plata es más riesgosa que la operación grande y yo no la tengo controlada. Entonces, les recomiendo darle una miradita por allá. Acá están también como las fases, como em, unas señales de alerta sobre valoraciones, movimientos en zonas de alto riesgo, operaciones con empresas de insumos. Entonces, por acá, para que lo tengamos como presente, podamos tener esas tipologías a la mano y ustedes puedan también darle una miradita de cara a su operación. A ver, por acá. Que si compartimos el material, sí, sí, yo todo queda compartido. Igual ahorita también les vamos a dejar aquí al final como unos códigos QR para que ustedes escaneen y ahí pueden unirse como a la comunidad de AGNOS, que también en la comunidad que está a través de WhatsApp. Y pues también está en LinkedIn, también está en YouTube y también en Instagram, puedan como seguir también las redes y allí se van publicando material, el material se envía a los correos
con los que ustedes se inscribieron, pero pues igual para que estén por allí pendientes también de todo lo que tenemos. Entonces les queremos dejar estas cuatro. Actividades de mitigación. Estas actividades de mitigación, nosotros las quisimos enfocar en dos grandes frentes, porque ustedes me dicen, pues la debida diligencia, pues sí, normal, eso ya lo hago. Pero nosotros tenemos que irnos un poco más allá con la debida diligencia intensificada. Entonces ahí es donde nos empezamos a enredar, porque muchas veces creemos que la debida diligencia es solamente consultar en listas y que la debida diligencia intensificada es decirle al proveedor de listas, ay, por favor, analíceme mejor esta contraparte o yo tengo una opción en el sistema y le digo, analíceme mejor esta contraparte. Pero la debida diligencia intensificada ustedes pueden usar muchos mecanismos. Otra recomendación, dejen en sus manuales, cuando hablen de debida diligencia intensificada, escriban la debida diligencia intensificada, entre otras actividades, se puede basar en, entre otras, porque es que todo dependerá del caso que ustedes tengan que analizar. Validen precios de mercado. Si tengo proveedores por allí que de pronto me están generando precios que yo digo, sí, no, pero ojo, ¿no? Que todas estas actividades de debida diligencia intensificada muchas veces se tienen que apoyar de otras áreas. Verifiquen el origen de fondos, pero un poco más en detalle. Normalmente uno pone en el formulario, certifica que el origen de fondos viene de mi actividad comercial y es origen lícito, no sé qué. Pero si yo necesito de pronto ampliar un poquito más porque es que me van a hacer una compra muy grande, no sé, voy a vender una maquinaria y esa maquinaria vale 4.000 millones de pesos. Y yo le veo los estados financieros y sus estados financieros no me suben entre movimientos, entre el activo que tenía de 800 millones de pesos. ¿De dónde va a sacar los 4.000? Yo tengo que preguntarle. Pues chévere vender 4.000 millones, seguramente eso le baja rentabilidad a la empresa, pero ¿qué le voy a vender? ¿Dónde está ubicado mi cliente? ¿De dónde va a sacar la plata? No es un crédito bancario, me puede permitir como el soporte de la aprobación del crédito. No, es que un accionista va a reinvertir en la compañía, me puede permitir copia del o extracto del acta donde el inversionista lo va a hacer. Que eso suena muy como que el cliente va a decir que no, que sí que molestamos, que se va para otro lado. Ah, bueno, eso es lo que yo como oficial de cumplimiento recomiendo. No obstante, si la alta dirección dice que le vendan así sin importar de dónde sacó los 4.000 millones, pues vuelvo y les digo, no asuman responsabilidades que no les corresponden. Si puedo hacer visitas in situ, perfecto, o inspecciones oculares, perfecto. ¿Qué es que no tenemos plata para viajar? Entonces, que no podemos ir. Ok, algo virtual. Es lo mínimo. Cojan la dirección y búsquenla en Google Maps. A ver si es verdad que la empresa existe. Tomen la fotico de Google Maps. Esas cosas que pueden parecer como chiquitas son muy importantes a la hora de uno defender la empresa en visitas, en revisiones, en lo que sea. ¿M? Yo revisé y ahí estaba. Pero es que a veces uno les pide en las auditorías y uno va y revisa la dirección y ¡pum! Baldío. ¿Sí? O sea, ¿qué debida diligencia hicieron? Nada. Entrevistas en la medida de posibilidades. Analicen el objeto social versus las transacciones. Esto también es muy importante. No quiere decir que yo no pueda tener otros ingresos por otras actividades económicas, también es válido, pero son señales de alerta que yo debería tener en cuenta. Si yo digo que me dedico a la ganadería, pero yo hoy reviso la transaccionalidad y la transaccionalidad está enfocada a cualquier otra cosa, tengo que revisar qué puede estar pasando allá. Validen la información en la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, en los procesos de debida diligencia a veces y en general en las vinculaciones con las empresas piden y piden documentos que no usan para nada. Pues si no los van a usar, no los pidan, así con eso como que bajan esa carga. Si van a pedir un documento, que ese documento tenga una intención para la operación, sea para ustedes oficiales de cumplimiento, sea para otorgarle el crédito al cliente, no sé, pero validen la información de Cámara de Comercio, antigüedad versus el capital versus transaccionalidad. De verdad, miren, es que la semana pasada revisaba un caso de estos, una debida diligencia intensificada y era el tema de los 4.000 millones, es verdad, pero ni siquiera era que el cliente tuviera unos ingresos de 1.000. Sus transacciones financieras no superaban los 250 millones de pesos y decía que iba a comprarte contado las máquinas por 4.000 millones de pesos. Cuando uno va y revisa el Cámara de Comercio, ellos tienen un capital suscrito de 10 millones de pesos, perdón, de 100 millones de pesos. No hay lógica. Eso es una señal de alerta, no hay ninguna lógica. Mi recomendación, no vendan. La decisión del cliente no la conozco, no sé qué habrán hecho, pero mi recomendación, no vendan. O sea, era una señal de alerta muy evidente. ¿De dónde va a sacar? ¿No? ¿Qué recursos propios del dueño?
El dueño no era el mismo representante legal, el nuevo dueño tiene el 99.9% de propiedad de la empresa, pero el dueño también, ok, certificación como de ingresos entonces de la persona que va a poner la plata. Nada que ver, o sea, no coincidía nada con nada. Son señales de alerta y tenemos que tener cuidado. En algunos casos, la debida diligencia intensificada me va a pedir tener procesos de actualización más frecuentes. Ok, empecemos a venderle, pero entonces pidámosle como sea un corte de estados financieros de junio para poder revisar cómo va su transaccionalidad, cómo tiene la información. No me quiere entregar la información. Algunas empresas como reportan a las superintendencias, pues, por ejemplo, los estados financieros de Superfinanciera y de vigilados super sociedades son públicos. Pues yo puedo entrar y consultarlos. Ahí están, en las páginas de hechos. Y hay otro foco grande, la vía de diligencia intensificada, que acá están algunos ejemplos, pero siempre, siempre cada caso podrá tener más o menos cosas. Pero hay otro tema importante y es la aplicación de tecnología en el monitoreo y esos son pasos que nosotros tenemos que empezar también a venderle a nuestros empresarios. No hay otra forma más rápida que poder tener monitoreo transaccional, consultas en diferentes fuentes de información, ¿sí? Están las listas, tal vez mis listas tienen por debajo una cantidad de información importante, no obstante, no está de más poner el nombre en Google, buscarlo en redes sociales. Es mi análisis. Y si la persona tiene sus fuentes abiertas en redes sociales, pues yo ya por ahí identifico cosas. Y es mi análisis. Consulta, mire la herramienta que les decía, acá está el nombre, la buscan en Google, que es para lo de las billeteras virtuales, como para, hay que inscribirse, hay pruebas gratuitas, hay obviamente, hay una parte gratuita, pero hay una parte paga, ahí ustedes entran, le cacharrean, si es que es el foco de negocio de ustedes. Parametrización de reglas aplicables al negocio en los monitoreos transaccionales. No es lo mismo las reglas que yo le aplico a un supermercado, al que les decía la distribuidora de licores, a las reglas que de pronto le tengo que aplicar a una constructora. Son reglas totalmente diferentes. Yo tengo que analizarlas y ver cómo hago un monitoreo transaccional basado en esas reglas. Para eso, ¿qué necesito? Al área financiera, que el software transaccional me funcione, que el software de operaciones me funcione. Tecnología. Monitoreo permanente de inclusión en listas es una obligación normativa para las listas vinculantes. Yo tengo que monitorear permanentemente. Si Maritza hoy la contraté, sin problemas, pero si en 2 meses se metió en problemas y resultó por allá en una lista ONU, yo la estoy monitoreando cada cuánto, cada año, o sea que me voy a dar cuenta después, dentro de 10 meses, me voy a dar cuenta que ella hace 10 meses estaba incluida en la lista. Hay una obligación normativa de consulta permanente en listas vinculantes. ¿Cómo estamos cumpliendo eso? Y eso es importante para estos procesos. Y en nuestro caso, no solo las vinculantes, pues todas las redes de noticias y demás que me puedan alertar. El uso de la inteligencia artificial para mejorar los perfiles de transaccionalidad que son usuales. También si en nuestras empresas hay alguien como que es un área específica de datos o si yo conozco del tema, empezar como también a incluirle estos temas de inteligencia artificial vale la pena para empezar que los algoritmos vayan aprendiendo cómo es que funciona de tal suerte que yo pueda superar mis alertas. Pero si yo hoy por hoy tengo que hacer análisis es más, yo ni hago análisis de las transacciones, estoy súper rezagado. Si yo hoy por hoy tengo que hacer análisis de transacciones en Excel, estoy un poquito rezagado. Hay que empezar a ver cómo vamos mejorando estos procesos para que ustedes también tengan como unas buenas actividades de control y un poquito más aterrizadas para acá, para el tema. Dice Pedro, para los casos de empresas de vigilancia donde los ingresos están atomizados en muchos clientes de pagos pequeños, ¿cómo se debe proceder? Aquí volvemos a lo mismo, el monitoreo. Tu, tu foco de negocio es que podemos tener un grupo de clientes que, por ejemplo, me hacen los pagos más pequeñitos, las facturas más pequeñitas. Voy a decir cualquier cifra, en total desconocimiento de las cifras de tu empresa. Tenemos pagos de 3, de 4 millones, de 5 millones, de 2 millones por un puesto de pagos más chiquitos. Seguramente tenemos unas más grandes. Entonces yo aquí, Pedro, lo primero que tengo que hacer es entender bien cómo funciona lo normal. ¿Qué es lo normal en mi empresa? Lo normal es que tengamos pagos de conjuntos residenciales donde tenemos pagos más chiquitos. Pero el día que ese conjunto residencial de pronto se me suba mucho, algo está pasando o se baje, algo está pasando. Entonces tengo que empezar a conocer lo usual. Aquí la aplicación de la tecnología es importante o al menos un monitoreo en un Excel donde tú tengas en enero cliente A, cliente B, cliente C y pago y le montas una alertica y que te ponga el Excel en color rojo,
como en un condicional ahí en Excel, si supera 20%, digamos que ya uno tiene que entrar, es como analizar un poquito más las cifras y ver con qué trabaja. ¿M? Si supera un 20% por arriba o por debajo, para que a ti, cuando llegue la información de la facturación, diga, uy, ¿qué pasó con este cliente? Ah, es que creamos un nuevo puesto de trabajo. Perfecto. No, lo que pasa es que existe mucho ese tema, tal vez sea así, como que a cambio de que me den el contrato, yo les doy una plata para que hagan reinversión en cámaras de seguridad, porque eso fortalece la seguridad. De pronto, eso debe tener una explicación y debe estar soportado, porque no es que te doy la plata en la reinversión, pero resulta que el tema de la reinversión después se me volvió, fue como en un acto de soborno para que me dieran el contrato. Entonces, míralo por ahí, pero puedes arrancar, pues lo ideal sería un tema tecnológico, pero si no, al menos como en un Excel para que lo tengas. Dice yo, para una debida diligencia de una persona que tenga coincidencia en listas y que tenga un proceso penal donde debemos hacer debida diligencia para evitar contagio. La única información que nosotros podamos conseguir en la rama. En el TIVA, creo que está también la información de procesos. Por allí podemos buscar también algo de información. O si no, mire, hay algo que yo también creo que uno puede ir mejorando para ir abriendo, para ir mejorando la cultura como en el mercado normal. ¿No? Y es preguntarle al cliente o al proveedor de manera muy transparente, de manera muy respetuosa y de manera muy confidencial. Mire, puede ser una comunicación y en esta sí sugiero que sea el oficial de cumplimiento quien la envíe directamente al gerente de la empresa, al gerente, donde le digan, señor gerente, de acuerdo a en cumplimiento de las normativas aplicables en materia de prevención de lavado de activos y o en cumplimiento de nuestros procesos de prevención, si quieren no le pongan la palabra lavado de activos para que no suene tan fuerte, de nuestros procesos de prevención, hemos identificado que Maritza Vargas Rodríguez, identificada con cédula tal, presenta un proceso por ta, 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 ta. No obstante, la información a la que podemos acceder no es suficiente para determinar la veracidad del proceso o si se trata de una homonimia o si se trata o si es un proceso ya cerrado, ta, ta, ta. Agradecemos nos dé a conocer el estatus actual del proceso, preguntarlo, pero de una manera muy directa. Muy directa, es de mencionar que esta información será manejada dentro de los protocolos de confidencialidad y seguridad y será usada única y exclusivamente para fines de análisis tal cosa. Si cabe la posibilidad, háganlo así. Lo hemos manejado con muchos clientes. Incluso hay clientes que me llaman, Maritza, me llegó esta carta en la que me están pidiendo esto, ¿cómo la contesto? Se contesta con total transparencia. Lo que pasa es que está en un proceso porque es que el señor es el gerente de una clínica y los que los demandaron pues fueron los señores a los que les falleció el familiar. Ahí ya está la explicación. ¿Por qué? Porque es que en la rama judicial incluso, así yo quiero ir a la fuente, no está toda la información del proceso. Volvemos a lo mismo. No hay una medida razonable diferente a yo preguntarle directamente. No, Marisa, es que no le podemos preguntar porque es que acá el dueño de la empresa no deja que preguntemos esas cosas porque es terrible, porque es que se va a sentir mal, porque es que el negocio. Entonces, pues yo llego hasta aquí, mi medida razonable es hasta aquí. Yo lo único que puedo identificar es que la persona tuvo un proceso que no se ha movido desde hace 10 años. ¿Veo otra señal de alerta? Tal vez le sumo ahí como para que la vinculación se haga con mayores controles. No veo más señales de alerta, yo les digo, mire, está este riesgo presente en este proceso. Mi sugerencia es no vincularlo, es la inicial, y la segunda es vincularlo, pero pidiéndole esta o aquella información. Es la única, porque es que es muy difícil. Dice director administrativo Fundonar. ¿Qué pasa si en la consulta en lista las empresas aparecen con un proceso penal fiscal? Igual pedir la información, pídanla. Para mí sí es un tema, cuando es como un tema asociado a una persona natural, siento que es un poco más difícil pedir la información, pero cuando es una empresa, de frente. Mira, me aparece este proceso penal, me aparece este proceso fiscal, tal. Pedir la información porque no hay ninguna otra manera de que ustedes puedan consultarla. Y no podemos determinar, es que ese es un rollo. Ahí lo que yo les digo es, en nuestro proceso de control o en nuestros procesos de debida diligencia, pueden ponerle esa palabra, hemos identificado el siguiente proceso, queremos descartar homonimia y o conocer el estado actual del proceso.
como partan como que queremos saber si sí es usted o no es usted, porque es que no tengo más información, dice Maritza Vargas, pero pues hasta ahí no sé nada más. Partan de ahí, porque incluso puede ser que en algunos casos ni siquiera sean. Pregúntenlo, pero lo que les digo de una forma discreta, que sean solamente ustedes con el gerente. Ya si el gerente le reenvía ese comunicado a otra área, eso ya es problema del gerente, pero háganlo, háganlo así. Entonces ahí es como las formas en las que podemos tener cuidado. Si ya hay gente vinculada, si yo ya sé que están vinculados, pues yo levanto la señal de alerta. O sea, si ustedes me preguntan, yo diría, no, no negociamos con esa contraparte. ¿Mm? Ojo, pero acá hay un rasero importantísimo, ojo, ojo. Y es que si la persona ya fue condenada, ya pagó su condena, sea una sanción, una multa, penas privativas de la libertad, lo que haya sido, si eso ya pasó, yo legalmente no tengo ninguna posibilidad de negar el vínculo, ninguna, ¿sí? O sea, legalmente hablando. Ah, que yo ya internamente no quiera asumir el riesgo es otra cosa, pero yo legalmente no le puedo decir, ah, es que usted estuvo condenado por casos de corrupción hace 6 años y usted no sé qué, entonces no le niego el vínculo, no, legalmente eso no se puede. O si los procesos están abiertos, porque aquí nadie es culpable hasta que un juez de la República diga lo contrario. Por eso la presunción de inocencia y todo este tema. Entonces yo no puedo tampoco como entrar a ser yo el que juzgue y negarlo. Pero ahí es donde a uno le ponen como la tarea más complicada, ¿no? Porque pues yo no quiero, pero me da miedo, pero ¿y qué pasa más adelante? Entonces ahí es donde uno levanta la mano y le dice a la alta dirección, mira, el proceso está así, esto posteriormente nos puede traer riesgos de contagio o nos puede traer riesgos reputacionales por la vinculación con la contraparte. Mm, yo sugeriría, si lo van a vincular, qué tipo, bueno, qué tipo de negocio, ¿no? Es un negocio de un solo pago y ok. Si es un negocio que tiene pagos permanentes, pues hacer un monitoreo permanente del proceso y dejar una, ojo, hay las cláusulas en los contratos o en las órdenes de compra, donde ustedes las quieran poner, cláusulas, porque ya si el señor sale condenado, yo tengo una cláusula en la que digo que podemos terminar el contrato. Y ahí como que me blindo. ¿Sí? Las cláusulas en los contratos importantísimas para yo poder hacer finalización en caso de que las personas resulten condenadas por ciertos procesos o actos que no son tan chéveres y que me pueden generar como algunas cosas adicionales. Me dicen acá qué procedimiento se debe seguir cuando en la validación de listas una persona aparece registrada como desmovilizada. La debida diligencia habitual y para adelante. ¿Sí? Porque precisamente de eso se tratan los procesos de desmovilización, de permitirle a las personas reintegrarse a la sociedad. Como esto era un poco difícil por los temores que existían en el empresariado o que existen en el empresariado de contratar a una persona que de pronto estuvo en un grupo al margen de la ley, muchos de ellos lo que hicieron o lo que parte de las actuaciones que hizo el gobierno en su momento fue llevar a las personas a estudiar al SENA, pues porque más eran personas que ni siquiera tenían identificación o ningún tipo de formación en su mayoría, formalizarlas a través del SENA para que entraran como cuotas de aprendizaje a las empresas y así irles dando como un lineamiento pues en la vida laboral habitual que nosotros conocemos. Pero igual, no hay, si ya está como desmovilizada, yo hago mi debida diligencia habitual y voy para adelante. Si de pronto sientes como algún temor que es totalmente natural o la empresariado dice, no, siento un poco de temor con la persona, entonces tú le haces una debida diligencia y un monitoreo un poquito más frecuente, monitorea las transacciones con esa persona, que no me esté pidiendo préstamos, si es un trabajador, que no me esté pidiendo pagos en efectivo. Entonces trato de hacer como un monitoreo un poquito más cercano. ¿Con quién? Pues con su jefe inmediato, si es un trabajador mío. Si es un proveedor, el monitoreo de las transacciones, a quién le estamos pagando. Si es un cliente, ¿para qué quiere lo que yo le estoy vendiendo? Como un monitoreo un poquito más frecuente si llego a sentir algún temor, pero no debería, digamos que es parte como de lo que como empresariado deberíamos hacer precisamente para que esas personas sientan que estar en la vida legal es mejor que seguir en la vida no legal. Por acá otra pregunta, ¿cómo debemos proceder en el caso específico de las EPS que no diligencian los formularios de conocimiento y es necesaria la contratación con ellos? Cuando tengan, miren, pues se supone que las EPS también deben tener sistema antilavado, entonces deben entender qué es lo que yo les estoy pidiendo. Si se les complica, pero por ejemplo, es que tengo que afiliar a mi trabajadora a cualquier EPS, a Azul.
pues yo simplemente en mi manual dejo una política de exención a los procesos de debida diligencia. O sea, no se aplicará ningún proceso de debida diligencia a las siguientes contrapartes. Entidades prestadoras de salud que sean seleccionadas por los trabajadores, ya que se requiere una cobertura y hay una obligatoriedad en la cobertura. Ya, algo como eso, pues más bonito, lo redactan más bonito, pero algo como eso. Y así como con las entidades con las que uno de verdad difícilmente hace algo. O tú puedes decir, la única actividad que se realizará será una consulta en listas A. Y ya tú defines a la entidad, al representante legal y listo, pero pues igual lo afilias. No puedes frenar la afiliación, pero dejen eso por escrito en los manuales. Y también las ARL, igualito, porque no hay como mucho. Listo, voy a atender esta última pregunta porque ya estamos pasados aquí el tiempo. Una pena con ustedes. Varios minutos y para contarles pues lo que sigue. ¿Cómo se realizan las debidas diligencias a entidades públicas? Las entidades públicas, de acuerdo a lo que dice el GAFI en su recomendación 10, esto es otra tarea, váyanle a la recomendación 10 del GAFI, es grandecita, pero en las notas interpretativas de la recomendación 10 del GAFI dice que las entidades estatales son consideradas de riesgo bajo. Ojo, no confundir las entidades públicas con las personas expuestas políticamente. No confundir, son dos cosas que desde los puntos de debida diligencia se atienden de manera totalmente diferente. Una cosa es si yo voy a negociar con la alcaldía ¿m? Con la alcaldía. Si yo voy a negociar con la alcaldía, yo puedo indicar que y acogerme a la recomendación desde el GAFI, por ende determinar que es una contraparte de riesgo bajo y decido únicamente hacerle consulta en listas al, no sé, al ordenador del gasto. Igual, sí, igual voy para adelante con el negocio porque se consideran de riesgo bajo, porque se entiende que las entidades públicas subsisten de lo que no, todos nosotros como ciudadanos eh, rentamos, pagamos de tributos. Y si yo pago tributos, pues es porque estoy dentro del sistema legal, ¿sí? Dentro del sistema legal. Si estoy dentro del sistema legal, pues los recursos ya son legales, vienen de Tesoro Nacional, van para las entidades públicas. Eso es una contraparte que en estricto sentido como entidad, vuelvo y les digo, no se me vayan a confundir con las personas expuestas. Como entidad, tiene recursos lícitos, ¿sí? Entonces, pues yo puedo llevarlo por ese lado. No me desgastaría tanto, haría el intento de ver si me llenan el formulario, porque hay algunas entidades públicas que lo hacen, si me llenan formulario y avanzar con la consulta en listas, pero seguramente cuando ustedes avancen con la consulta en listas les van a salir demandas, procesos, pues, se van a llenar de una cantidad de señales de alerta que no sé si operativamente tengan la capacidad de atenderlas. Entonces, pues, yo me acogería a la recomendación 10 y como tal la llevaría al manual. Para las entidades públicas, la compañía se acoge a la recomendación de TEDGAFI que dice que es riesgo bajo, por ende la debida diligencia se basará en consulta en listas al ordenador del caso o no se ejecutará ningún proceso de debida diligencia, ya no sé, por la complejidad en la búsqueda de información. Pero si ustedes quieren saber estados financieros y datos de esas entidades, pues vayan a las páginas de ellos, ahí está todo lo que necesitan ustedes para poder hacer debida diligencia, si es que la quisieran llevar a esas instancias. Pero si no acogerse, para mí lo más fácil es acogerse pues lo más práctico, ojo, igual siempre hay que vigilar, porque yo aquí les estoy hablando de StarLab, pero ¿y qué pasa con el PT, no? Por allá, por las políticas de PT, pues hay que hacer un buen monitoreo para no estar pagando por allá beneficios para que me den el uso de suelos más rápido. Y eso ya tiene un monitoreo que es diferente, pero como vinculación, yo no me complicaría ahí como tanto. Entidades bancarias, similar a lo que les decía con EPS o ARLs. Y ellos no dan los documentos simplemente porque no quieren, porque están obligados a darlos. Pero si ustedes necesitan estados financieros, váyase a la página de la Super. Ustedes necesitan Cámara de Comercio, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia tienen como un certificado especial, como de Cámara de Comercio especial. ¿Dónde está? Entren a la página de la Superintendencia, allá hay un linkcito, ustedes seleccionan el nombre de la entidad, clic y lo descargan. Ahí están los nombres de los representantes legales, ahí está la información de ellos, allá están ellos reportan estados financieros mensualmente.
Entonces, pues ustedes allá encuentran los estados financieros que necesitan, ustedes encuentran las multas y sanciones de las entidades financieras. Allá hay una buena cantidad de información si ustedes quieren realizarlo. No obstante, si yo como trabajador le digo, páguenme en este banco, pues uno no tiene opción de hacer más que pagarle a ese banco, pero pues lo pueden hacer así. Listo. Entidades públicas, con mucho gusto, Mauricio. Dice, a las entidades públicas es necesario hacerles debida diligencia. Ahí ya les di como la respuesta. Con mucho gusto con la información. Esta información la podríamos tener disponible para consulta. Adri, ¿cuál? Adriana Guerra, ¿cuál información? ¿Sí es la de la presentación? Sí. John dice PT de SICOF, PT de SICOF, que no se nos olvide el PT de SICOF. El webinar, sí, sí, él queda grabado, queda dispuesto en los links. Acá les voy a hacer a contarles nuestro próximo webinar, que es de las novedades y mejoras que tenemos con Descubra, a cargo de Angélica. Ya va a estar pendiente en diciembre, además para darles la feliz Navidad. Vean, acá ya está decorada la diapositiva de ella. Em, de las novedades de Descubra con cierre pues a este año, que será el último webinar que hagamos dentro de todo nuestro proceso. Y los invito acá están las redes, están como los QR, los invito como a seguirnos porque en el canal de WhatsApp queda publicado el video también, igual van a encontrar en el canal de YouTube también, como toda la información, la presentación, todo la presentación les llega por correo electrónico, pero aquí pues van a estar enterados como de más noticias. En el canal de WhatsApp se va publicando lo que vamos haciendo, entonces por ahí estamos como pendientes para que estemos como un poquito más contactados. Sí, dice, agenda. Miren, acá hay el link que también están dejando en el chat. Ahí les voy a poner la cosita que les había dicho pendiente. Les están dejando si necesitan, o sea, si tienen como dudas, preguntas, algo así como por el estilo, en este linkcito que les están dejando aquí, Andrés les está dejando, también pueden escribirnos sin ningún problema. Ahí vamos atendiendo las dudas que tengamos. Por acá, alertas de conductores contratados por propietarios de vehículos subcontratados. Se danle la responsabilidad a las empresas también. Contratos, por favor, pongan más robustas sus cláusulas contractuales con los terceros con los que subcontratan a los conductores. Ellos tienen también que empezar a asegurarnos que la gente que están contratando mm, está bien, o sea, no tenemos lío, pero también que si algo llega a pasar nos tienen que avisar. ¿M? Seamos muy juiciosos con eso porque el sector transporte está trabajando muy duro en eso, pues es un sector muy vulnerable, está trabajando muy duro en el tema. ¿Sí? Los valores que acostumbran los conductores llamados las gaseosas. Ahí están. Tome para la gaseosa, me imagino. Yo creo, lo que pasa es que como ha sido un sector que ha trabajado también como tan informalmente, entre comillas, corregirlo va a estar duro. Pero hay que empezar para explicarles para qué es esto, hay que explicarle a la gente, ojo, esto es súper importante para todos, hay que explicarle a la gente que es que estos delitos les aplican de forma personal, que es que si usted presta la cuenta y esa cuenta le consignaron plata mala vida, el que va a resultar en problemas es usted. Y hay que empezarle como a explicar un poquito a la gente para que ellos nos ayuden como a mejorar los controles, pero no es una tarea tan sencilla. Hay que tener mucho cuidado. Mire, les voy a dejar aquí, se llama Familias Narco y es de News. De News es el canal como lo encuentran ¿en qué? Lo encuentran en Spotify o lo encuentran en YouTube, buscan The News y hay como un especial que se llama Familias Narco. Se los recomiendo, ¿sí? Se los recomiendo porque es chévere eh, entender un poco cómo funcionan estas redes. Y miren, estos videos son videos un poco largos, pero ustedes pueden extraer parte de esos videos y llévenlos a las capacitaciones. Eso les sirve de capacitación, como que la gente entienda cómo funciona. Listo, bueno, les agradezco mucho el tiempo. Sé si de pronto me quedó por ahí algo por contestar, les pido mil disculpas, sino que ya estamos súper pasados y me da mucha vergüenza con todos ustedes. Les agradecemos mucho el tiempo. Escríbanos igual al linkcito que les envió a mi compañero Andrés. Cualquier cosa quedamos conectados también por el canal de WhatsApp o en las otras redes sociales, lo que necesiten, ahí estamos para atenderlos. Les envío un abrazo gigante. Cuídense, por favor, mucho. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cuídense mucho.